¿qué es esto? Esto es una nube de tags, se llama una nube de palabras, en la que el tamaño tiene que ver con cuántas veces hemos puesto cada una de esas palabras. Las chiquititas es que probablemente la haya puesto una sola persona, las más grandes es que hay más, ¿no? Y aquí, quizás las dos, ¿no? En igualdad de tamaño, parece, vuelve a salir amor como centro, ¿no? del primer anuncio, y escucha. Escucha me parece que es más novedosa, ¿no? Como relevante. Amor ha salido en los dos primeros talleres, no salió en el tercero. Acompañar, esperanza, pero mira, escucha sale y escuchar, que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y luego Jesucristo y Jesús, que salen con buen tamaño las dos. Y sale Jesús sin acentuar también. Pues si lo agrupáramos, probablemente tendría el tamaño. Sí, Jesús, Jesucristo y Jesús sin tilde, ¿no? Pues eso al final cogería, yo creo que también espacio central. Luego, bueno, Evangelio, acompañar y acompañamiento también irían unidas. Bien, hay diversidad, pero muchas giran en torno a lo mismo, ¿no? ¿Había algo que queréis comentar? El tema también de la conversión aparece con y sin tilde, acoger, acogida, o sea, algunas palabras que son, pues que esa misma raíz sería lo mismo. Sí. Pero el tema del amor es que en los dos primeros grupos fue la palabra central. Sí. En el tercero no, pero en el cuarto vuelve a serlo. Sí. Sí. Bueno, y vamos a comentar lo que teníais, ¿no? Cuarta. No todavía hecho lo de las palabras. Vamos a ir por las palabras, ¿vale? Comentando. Liturgia. La liturgia aparece a medias consecuencia y luego un cuarto, no es primer anuncio, un cuarto primer anuncio. A ver. Yo creo que a una persona, yo he puesto que es consecuencia del primer anuncio. Y explico el porqué. La mayoría, o la mitad, ¿no? Que es consecuencia del primer anuncio. Yo creo que muchas personas participan en las Eucaristías, y voy a hablar de Eucaristía como liturgia pura y dura, que hay muchos más momentos litúrgicos. Participan en la liturgia en la Eucaristía como algo sobrevenido, como la costumbre de todos los días, pero realmente no han tenido esa experiencia de primer anuncio. Estoy pensando pues voy a hablar de mi padre. Mi padre es una persona mayor, tiene 80 años, es una persona que es de misa diaria, pero yo creo que no tiene esa experiencia de realmente un encuentro con Jesús. Yo creo que ha vivido la fe que le ha transmitido en su día el catecismo del Padre Astete, que todavía me lo recuerda, pero no tiene esa experiencia de real encuentro con Jesucristo. Y eso se puede estar dando también ahora mismo en gente joven que va a los domingos rutinariamente a la Eucaristía, a misa, como podemos decir. Entonces yo creo que es cuando una vez que tú te has encontrado con Cristo es cuando tú participas en la liturgia y es cuando realmente ya vives la liturgia. Por eso creo que es una consecuencia. Pero eso es lo mismo, ¿no? Hay que completar con respecto. Yo, siguiendo el hilo argumental de ella, sin embargo, he puesto que no es primer anuncio. Porque efectivamente coincido con ella en que puede ser una consecuencia final del primer anuncio, pero no inmediata. Precisamente porque si con el primer anuncio lo que se busca es ese encuentro personal con Jesús, no necesariamente en una primera fase de encuentro y de acompañamiento puede haber la vivencia de la liturgia. Llegará, pero llegará mucho después, probablemente. Eso es, la liturgia no es primer anuncio. Yo me lo he planteado desde otro punto de vista. Yo dudaba entre ponerlo como primer anuncio o no es primer anuncio. Al final me he decantado por ponerlo como primer anuncio. Porque pienso y veo y percibo eso, que mucha gente se acerca a los sacramentos, bautismo, matrimonio, misas de difuntos, y lo que ven es una serie de ritos que no entienden. Y es la imagen que le estamos transmitiendo de ese amor de Dios. Entonces tú, al final, algo que debería ser primer anuncio, no es primer anuncio porque salen de allí con una regañuza porque has hablado, porque no te has sabido comportar, porque no te has puesto de pie cuando tendrías que haber de pie,
y poco más, pero yo creo que es un momento privilegiado de primer anuncio, pero que no se entiende. Yo no diría que es momento de primer anuncio, que puede tener elementos de primer anuncio, sí, pero hay que diferenciar la liturgia. La liturgia al final es como el lenguaje de los creyentes, también la forma en que expresan, que celebran su fe, ¿no? A ver, quizá porque lo hemos hablado, ¿no? Y saldrá también probablemente en catequesis. Es un momento de oportunidad, que yo creo que es un poco lo que... Otra O cosa sea, es un que momento en el que convocamos a la muchas gente. personas se acercan pues, por motivos distintos, ¿no? Y es verdad que es un momento en el cual pues, tenemos la oportunidad de llegar a ellos que de otra forma no llegaríamos. Con lo cual habría que aprovecharlo, ¿no? No sabemos cómo. Yo eso digo siempre, digo, a los que tenéis parroquia, digo, cuando aparecen llevar a los niños, aprovechar ese momento, o sea, porque es que es verdad que no vamos a volver a tenerlo Claro. tan a tiro, ¿no? Entonces, como oportunidad, claramente sí, podría serlo, ¿no? Sacramentos, ¿no? Casi mayoritariamente es consecuencia del primer anuncio, ¿no? Realmente es verdad que claramente, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, pero Felipe el eunuco, ¿no? Al final, ese encuentro en el que claramente el primer anuncio acaba en el bautismo, ¿no? No necesariamente tiene por qué acabar, pero es verdad que el sacramento claramente viene después de un encuentro, ¿no? Con el Señor, en el que surge la necesidad de seguir alimentando la vida. Proclamación. Poco azul veo yo ahí, ¿no? Poco azul. Sí, sí. Tendría que estar redondito el azul, ¿no? Claro. A ver, el primer anuncio implica proclamación o no. Proclamación gozosa. De la palabra. Proclamación gozosa. Es que el mensaje si no- de Jesús viene a través de la palabra. Entonces, Si no hay anuncio, ¿no? Proclamación se entiende como anuncio explícito. Yo, sin embargo, lo he interpretado más por la parte teórica, el habla. No, creo que el primer anuncio va por el testimonio primero. Entonces, por eso yo no lo he visto como primer anuncio. O sea, el hablar, el decir, no, vamos, Yo igual, ¿eh? lo he interpretado Estoy así. de acuerdo con ella, sí. Sin embargo, en ese tema, o sea, hay un elemento propio del primer anuncio que es el anuncio explícito. Si no lo hay, no hay primer anuncio. Pero Pero en su momento, Claro. eso no puede ser Claro. lo prioritario, quiero decir, a ver, es prioritario, pero no es lo primero que O se sea, tiene que si dar. no hay elemento de anuncio explícito, no hay primer anuncio. O sea, el Puede testimonio haber es parte... preevangelización, puede haber... Pero el primer anuncio necesariamente necesita... Es un elemento, vamos, como de la liturgia, un elemento propio es el rito o la materia, la forma. El primer anuncio necesariamente tiene que pasar por un anuncio explícito. O sea, esto es muy importante entenderlo. sí, pero yo también como ella, no de, o sea, yo esta proclamación la he entendido como que ahora te veo y ahora te cuento. Claro, eso ya es distinto. Sí, sí, sí. Claro, en ese que sentido, vamos En por ahí. ese sentido, Vamos para por mí ahí. no era. En ese sentido eso no sí. era. Vamos por ahí. En algún momento Claro. tiene que haber el anuncio, o sea, Sí, se sí, tiene que dar no, la eso sí, proclamación, eso sí. Y explícito y claro y además... que es parte del primer anuncio. No decimos que sea lo primero que se hace, pero que debe estar en el primer anuncio. Encuentro. Primer anuncio. Sí, ¿no? ¿Encuentro con quién? Con Cristo. Y siempre en el primer anuncio encuentro con Cristo. Encuentro con el otro. Encuentro con el otro hermano. diálogo. En el primer anuncio siempre hay encuentro con el otro. Claro. Eso es. Siempre, pero no siempre se da encuentro del otro con Cristo. A ver. Claro. Con lo cual, el encuentro en todo caso sería como consecuencia, ¿no? Del primer anuncio. Pero, o sea, la reflexión es verdad que para hacer primer anuncio hay que encontrarse con el el otro. encuentro no es un hecho físico, el encuentro es escuchar al otro Eso de es. una forma Generar activa, un espacio de- ponerte en el papel, en la piel del otro, conocerlo, saber de sus necesidades y poder transmitirle Ya no haga parte confianza de y la el charla mensaje que posterior. le tienes que transmitir. Hombre, yo lo que pasa es que esta mañana entendí otra cosa. De los 4 elementos que nos dieron esta mañana, había una presencia, un testimonio, un diálogo y un anuncio. Pero no el encuentro, no está el encuentro. El encuentro está... El encuentro es como consecuencia del Eso es, anuncio. eso es. Vale.
Pero aquí está en azul porque se entiende que no estamos hablando del encuentro con Dios, sino del encuentro con la persona. Con el hermano. Y con la persona te tienes que encontrar para que haya proclamación. Testimonio que hablábamos, ¿no? Como parte esencial. ¿Por qué hay trocitos que no son azules? Pregunto. No estamos, os tenemos claro, ¿no? Que el primer anuncio o lo hacen testigos o no es primer anuncio. O sea, el testimonio Yo ahí utilizo el símil como con la educación de los hijos. La mejor forma de enseñar es con tu testimonio. con la forma de hacer, ¿no? Porque Aquí sí que está bonito. Están todas. Están todas. Han salido todos los talleres y similar, ¿verdad? No Pero es está claro que no lo tenemos claro. Para mí la catequesis no es primer anuncio. Y además, ayer veníamos en el coche y lo comentaba con la chica que venía conmigo. La catequesis podría ser primer anuncio, yo estoy hablando de los niños en infantil, en comunión, siempre y cuando los padres fueran a catequesis con ellos. Y digo por qué. Porque tal y como está la sociedad actual, los padres no acompañan a esos hijos y después se diluye esa catequesis. Esto que tú haces de primer anuncio o puedes proclamar y dar testimonio en los niños tiene un calado, pero claro, si cuando tú llegas a tu casa lo que testimonia tu familia, lo que tú ves no se corresponde con eso, no sirve. Por eso yo entiendo que la catequesis no es primer anuncio, que sí que puede ser una consecuencia del primer anuncio. ¿Cómo lo veis los demás? Yo sí que lo veo como Yo primer anuncio. también. Como primer anuncio, como primer anuncio. Porque, a ver, calamos en los niños, es verdad, los padres, pues si tenemos suerte y vienen, genial y estupendo, calaremos en ellos. Pero lo que ahora iba a decir lo que tenemos en las manos, que entendedme, son los niños. Que eso a lo mejor hace cuando hace pozo y se queda y luego puede salir, pero yo es que si no hago no dudaría que es primer anuncio en la catequesis. Un poco también, adelante. No es primer anuncio. Es decir, es más, voy a decir una herejía. La catequesis, como está planteado ahora mismo, tradicional, está dificultando más que favoreciendo el primer anuncio. Es una opinión personal, ¿vale? Dificultando. Está dificultando el encuentro. Yo tengo... No. Voy a ir más allá, que lo dije en el grupo. Nosotros llevamos 8 años con una experiencia de catecumenado de familias donde acuden a las sesiones papás, mamás y niños. Pero utilizamos el catecumenado en 4 tiempos como preparación para el primer anuncio. Vamos un poco a distinguir, ¿vale? Para fijar un poco la... Tenía la palabra Pilar. Y es mi amiga. Yo creo que la catequesis tiene que ser primer anuncio. Yo, en mi experiencia como catequista, mayormente con niños, aunque también con prematrimoniales, yo digo, se les puede olvidar el Padre Nuestro porque no lo vuelvan a rezar en su casa, se les puede olvidar cualquier cosa, pero lo que yo me harto de decirle hasta la saciedad es, tenéis un Padre que os ama. Dios os ama hasta la saciedad, está loco por vosotros, que no se os olvide nunca. Dios te ama, tienes un Padre que te ama. O sea, eso es que no, eso tiene que hacer catequesis. Yo creo que este es un tema importante matizar, ¿no? Y un tema también de explicar. Os voy diciendo poco a poco, explicando todo, ¿vale? No os quedéis con las primeras palabras que digo. Catequesis no se puede identificar con primer anuncio, pero la catequesis tiene que tener, como pueden tener otros ámbitos de la acción de la Iglesia, elementos querigmáticos, y debe tenerlos. O sea, en la catequesis se debe proclamar el querigma, se debe anunciar. Cuando hablamos de catequesis también tenemos en la cabeza solamente catequesis de iniciación cristiana, por eso hablamos de niños, pero catequesis, lo que hablabas antes, imagino que será catequesis de adulto, de inspiración catecumenal, o sea, con un estilo catecumenal, que al final es también acción catequética. Pero lo que sí que hay que tener en la cabeza es que la catequesis no agota el primer anuncio. El primer anuncio es un paso previo, que luego se debe repetir en toda la acción de la Iglesia. O sea, la catequesis tiene elementos de primer anuncio, mismo algún sacramento puede tener elementos de primer anuncio, alguna celebración, algún acto de caridad puede tener elementos de primer anuncio, pero no agotan el primer anuncio, ni lo deben agotar. Por eso es importante diferenciar. El primer anuncio es previo a luego toda la acción que hagamos, de formación, de procesos. Aunque luego, como bien decíais antes, ¿no?
¿Cómo te llamabas, la catequista de niños? Yo soy Mónica. Mónica tenía razón, o sea, en la catequesis, porque además fíjate, en la iglesia, al final, ¿dónde realizamos nosotros el primer anuncio? Allí donde realizamos convocatorias, si viene gente. A catequesis viene gente que no es convertida y aprovechamos y le hacemos primer anuncio, pero es catequesis, no es un ámbito de primer anuncio. Al final son convocatorias dentro de la iglesia, ¿no? Como los curas de mi diócesis. Cuando yo les hablo de este tema me dicen, yo ya hago mucho primer anuncio, ¿no? En todos los funerales. Está lleno de ateos, ¿no? Allí ya les digo yo, tal, digo, bueno, sujeta a la bestia, es una liturgia católica para iniciados. Tendremos que buscar ámbitos o generar otros ámbitos donde se tiene que realizar este primer anuncio. No solo de puertas adentro, cuando vienen, sino porque vamos a aprovechar que los tengo en misa, los tengo en catequesis, los tengo en no sé qué. Oye, el primer anuncio no se agota solo en las actividades hacia adentro. Hay que tener mucho cuidado con esta mentalidad, sino que el primer anuncio requiere salir. Aquí es lo importante, que luego hablaremos. ¿Vale? Jesús, y yo creo que Jesús será, ¿no? Javier, perdón. Javier, y yo creo que tal como está enfocado la catequesis tradicional, tiene más elementos teológicos que de primer anuncio. O sea, la catequesis no tiene que ser primer anuncio. Claro. Otra cosa es que nosotros sí que tiene elementos carismáticos, pero no agota el primer anuncio. Acogida. Sí. Fundamental, ¿no? Este tema yo creo que estamos bastante de acuerdo, que es un tema, vamos... Totalmente primer anuncio. Comunidad. Mira, ahí aparece que es consecuencia y que también es primer anuncio, ¿no? Minoritariamente que no lo es. Yo creo que pasa como con los sacramentos, ¿no? Y, a ver, primero, se hace el primer anuncio desde la comunidad. O sea, cuando nosotros estamos anunciando a Cristo, venimos, tenemos un respaldo de comunidad de iglesia. También una persona que recibe el primer anuncio y se encuentra con el Señor tiene la necesidad de incorporarse a comunidad, que entiendo que es la parte roja, ¿no? de consecuencia del primer anuncio, claramente. Yo no estoy tan de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Yo pienso que la idea de comunidad tiene que formar parte del mensaje del primer anuncio. No. Yo, por ejemplo, antes lo hablaba con mis compañeros, yo durante mucho tiempo viví la fe de forma muy individualista y creo que es un error. Claro. Yo creo que pero es consecuencia al final. O sea, si vivías la fe... Es consecuencia, pero creo que tiene que estar en el mensaje inicial. Que Dios te ama, que tiene que formar parte de tu vida, pero que no estás solo en tu relación con Dios. Que la fe se vive en comunidad. Aquí hay algunos elementos en de acuerdo movimientos nuevos que se dicen de primer anuncio que la palabra iglesia no se pronuncia. Yo creo que el tema comunitario está presente, o sea, la propia vida de Jesús, ¿no? Pero yo me quedo con el mensaje que nos dio el obispo de Alcalá de Henares, que decía, el mensaje del primer anuncio es, Dios te ama, se ha hecho carne en Jesucristo y tu vida tiene esperanza. Pispa. Tema comunitario, luego lo trabajamos, que sigue siendo ahora hablamos, ¿vale? Bueno, muy bien, porque ya la palabra es que tiene sus tintes, con lo cual estaba puesta a punta para que saliera esto. Y la formación, pues pasa como con los sacramentos, ¿no? Al final, cuando uno se encuentra con el Señor, después de un primer anuncio, pues al final te lleva, ¿no? A querer formarte, ¿vale? A formarte más. Con lo cual, bien, gracias por la tarea. Un aplauso por la respuesta. Vamos allá. Perfecto. Mirad, lo que sí os digo de entrada, ¿es la última? No, La primera. Vale. A ver, no os vamos a decir nada nuevo. De hecho, ya hemos hablado de muchas cosas de las que están aquí. ¿Vale? Entonces, pero sí os voy a pedir un esfuerzo. Y el esfuerzo es que lo acojáis y digáis, oye, yo estoy al 100% en esto, o yo podría llegar a más, porque si no, no va a servir de nada el taller. O sea, las cosas no son lo que os decimos, sino como lo acojáis, ¿no? Y la idea es, yo como agente de primer anuncio, mi realidad como primera, o sea, mi realidad de primer anuncio
puede dar nuevos pasos en este camino, ¿vale? Lo hemos articulado. ¿Me lo va a pasar? Sí. Bueno, está claro que es la llamada, ¿no? Esto viene resonando desde ayer, desde que nos empezamos a reunir ayer, y lo que vamos es un poco cómo podemos ir y proclamar el Evangelio de una forma más de Dios, ¿vale? Avanza, vamos. ¿Cómo lo hemos planteado? Mira, son cosas muy básicas, ¿vale? ¿Qué no es y qué sí es primer anuncio? O sea, hay como 10 tips, yo me quedo con los 5 primeros y después Javi seguirá. Y vamos a intentar que al final haya un poquito de tiempo. A ver, ¿qué no es primer anuncio? Pues una fe que se ancla en una idea o en una doctrina. Mira, somos cristianos probablemente, muchos de los que estamos aquí desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y al final, la idea y las doctrinas están muy metidas dentro de nosotros, ¿vale? Dentro de nosotros. Y al final tenemos que reavivar esa experiencia personal de encuentro con el Señor. Si esa experiencia no es real, actual y viva, pues contaremos cosas en las que creemos, pero no transmitiremos la vida que vivimos, ¿vale? Por tanto, experiencia personal. Esto me lo habéis dicho vosotros, con lo cual no tengo más que deciros, ¿no? Pero mirad, me quedo en el jubilosamente. O sea, ¿cómo estamos contándole a la gente que hemos encontrado la perla preciosa? Que hemos encontrado el tesoro escondido. Que tenemos lo que más vale. ¿Cómo se lo estamos contando? ¿Con qué júbilo estamos transmitiendo nuestro mensaje? ¿Vale? Porque de verdad os digo, si todos los que nos llamamos cristianos, nos llamamos encontrados, fuésemos jubilosos, yo creo que muchas cosas cambiarían en nuestro entorno. Muchas cosas. Con lo cual vamos a plantearnos, ¿no? ¿Qué nos falta de júbilo en nuestro anuncio? También lo hemos hablado antes, ¿no? Una de las cosas que tiene nuestro Dios, ¿vale? Es el respeto a la libertad, que a mí me sobrecoge. Y muchas veces en nuestro afán de contagiar, al final como que imponemos un poco, ¿no? Es que tienes que creer. O sea, es que esto es tan grande que tienes que creer. Pues mira, esto se propone y se propone en diálogo. ¿Cuánto escuchamos a la persona antes de hacer nuestra propuesta? Porque si al final esto se convierte en que como yo tengo la perla preciosa, y es verdad que la tenemos, pues yo te voy a contar mi película y la tuya me importa poco, pues al final a lo mejor no estamos imponiendo de forma explícita, pero cuando no hay diálogo y cuando hay monólogo, pues ¿qué estamos anunciando, no? Voy deprisita, ¿vale? Mira, esto estábamos hablando justo antes, ¿no? Ni me anuncio a mí, ni anuncio a mi grupo, porque es que cursillos es lo mejor. Y todo lo demás, advenedizos. Ni me anuncio a mí, ni anuncio a mi grupo, ¿vale? Ni cursillo es lo mejor, ni yo soy la mejor. Aquí hay solo uno que es el mejor, ¿vale? Y el que es mejor se llama Cristo. Y ese es para todos. Yo siempre lo digo, se lo decía Javi, ¿no? Ojalá entre todos los que estamos en Córdoba trabajando por el primer anuncio llegáramos. ¿Cuántos somos? 500.000 personas en Córdoba. Ojalá, vamos a ver, que no tenemos que anunciarnos a nosotros, que tenemos lo más potente que es Cristo. Y ese es el que el mundo necesita. No necesita ni a Cursillo ni a Yolanda, necesita a Cristo. Y lo último, mirad, que me parece que algo que los cristianos tenemos que recuperar. Muchas veces vivimos del recuerdo. Muchas veces vivimos de lo que pasó en nuestra vida, que un día nos encontramos con el Señor y aquello cambió mi vida y ahora vivo de la renta el resto de mi vida, ¿no? Contando aquella historia bonita de encuentro. Lo que realmente es primer anuncio es anunciar lo que está pasando en mi vida hoy. Y lo he contado, es la cuarta vez que lo oí, pero en cursillos damos charlas cuando vamos al cursillo, ¿no? Y
Y yo digo siempre, ¿no? Si yo saco mi charla y la misma charla que di el año pasado me vale para este año, ¿qué he hecho yo durante un año que Dios no ha dicho nada nuevo a mi vida? Durante un año. Y nos pasa a veces, ¿eh? Que vivimos de recuerdo, que tenemos que desempolvar, que la relación es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es una relación personal y continua con el Señor. Que ese es el primer anuncio, lo que Dios hace en mi vida hoy. Vamos al sexto punto ya. ¿Lo paso yo? Venga. Venga. El primer anuncio no es enredarse en la palabrería, que antes me imagino cuando habláis de proclamación, habláis de esto. Eso. O sea, Benedicto XVI además lo explicaba muy bien, hay una jerarquía de verdades. Cuando tú vas a anunciar el Evangelio, no vas a anunciar las consecuencias de nuestra fe, no le hablas a alguien de la moral o del dogma, sino que anuncias algo, anuncias lo que viene ahora, la palabra. Y la palabra por excelencia es Jesucristo. Entonces, el primer anuncio tiene una palabra por excelencia, que es Jesucristo. Cuando hablamos del primer anuncio y lo definimos, decimos que es una acción performativa. ¿Performativa qué significa? Que lo que tú anuncias se está realizando, eso que tú dices. Tú cuando le dices a alguien, Dios te ama, está vivo, Dios te está amando y está vivo, está actuando, ¿no? Por eso el primer anuncio tiene de por sí, insistía tanto en esto, que tiene la necesidad de ser un anuncio explícito. Porque en ese anuncio que tú realizas, Dios actúa. Por eso es una acción performativa, llamamos, ¿no? Dentro de la vida pastoral de la Iglesia. Tiene esa fuerza. Si leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, veis que ellos lo anunciaban. Jesús anunciaba el reino de Dios. Pero los apóstoles en ningún momento aparecen hablando del reino de Dios. San Pablo en sus cartas no habla del reino de Dios. ¿De qué hablan? De Jesús. Claro, por eso los padres de la Iglesia decían que es el autobasileia, él mismo es el reino de Dios, que es a quien tienen que anunciar, ¿no? Jesús se identifica con aquello que predicaba, con el reino de Dios. Por eso es muy importante el anuncio explícito de la palabra de Jesús. Jesús actúa, ¿no? Como dicen nuestros hermanos evangélicos, esta palabra tiene poder, hermanos, tiene poder. No lo dicen así, pero es verdad, ¿no? Jesús tiene poder, ¿no? Siguiente, séptimo punto. El primer anuncio no puede ser un anuncio desencarnado y despreocupado del destinatario y del mundo. Hablamos antes mucho del tema de la escucha. El primer anuncio tiene que anunciar mirando y escuchando el corazón del destinatario y sus circunstancias. Pensad que no es lo mismo anunciar el Evangelio a la generación boomer que anunciarlo a la generación Z o a la generación alfa que está viniendo ahora, ¿no? La generación boomer era una generación seria, ¿no? Responsable, con cimientos. La generación Z es una generación líquida y la que viene ahora alfa es hiperemotiva. O sea, pues hay que anunciar el Evangelio a cada generación con los tintes que tiene esa generación. Porque a lo mejor para que te escuchen necesitas escuchar mucho a esta generación, ¿no? Y saber antes de poder proclamar, ¿no? Tiene que existir ese previo al primer anuncio explícito, ¿no? Octavo, seguimos avanzando. No es primer anuncio anunciar confiado en tus cualidades y tu capacidad de persuasión. Esto lo dice muy bien el Papa en la Evangelii Gaudium. Dice, no tienes que ser un experto para anunciar el Evangelio. Dice, el Evangelio lo tiene que anunciar toda la Iglesia. Es una vocación para todos. Cuando Jesús realiza el gran mandato es, id y anunciad el Evangelio. No dice, id y anunciad el Evangelio los que hayáis estudiado teología. O id y anunciad el Evangelio los que tengáis todas las respuestas. Sino que es un mandato para todos, id y anunciad el Evangelio. Otra cosa es que pueda haber gente experta en primer anuncio, que también necesitamos, gente que nos inspire, que nos diga de qué manera, qué métodos, qué pedagogía, de qué manera anunciar, ¿no? Eso es importante. Pero esto es fundamental. Hay que anunciar confiado en la presencia generadora de vida del Señor, que siempre nos primerea. El primer anuncio, más que ninguna acción de la Iglesia, es una experiencia fuerte del Espíritu Santo. ¿Por qué es una experiencia fuerte? Porque tú anuncias el Evangelio y actúa el Espíritu Santo, en este anuncio explícito. Tenemos que tener claro esto, que cuando realizamos ese anuncio tan sencillo, Dios te ama, no es algo con el que nosotros queremos convencer a alguien, sino que es algo mediante el cual el Espíritu Santo quiere hablarle a esa persona. San Agustín tenía una frase preciosa, decía él, nosotros hablamos fuera, pero el Espíritu Santo habla dentro. Por eso dice él, es el maestro interior.
Cuando tú anuncias Jesús está vivo y te ama, el Espíritu Santo lo explica dentro del oyente, el maestro interior, decía, el que tiene la capacidad de explicarlo en el corazón del oyente. No eres tú, no son tus fuerzas, no porque tienes todas las respuestas, sino que es el Espíritu Santo. Tú lo que puedes hacer es testimoniar, mira lo que ha hecho en mí, ¿no? No puedo decirte nada más, solo lo que ha hecho en mí. Esto es importante. Este punto aquí me quiero parar, porque esto yo creo que es... Pero no mucho. No mucho, porque esto es que antes me pasé hablándoles de este tema. Este tema es el importante del primer anuncio. No se puede anunciar el Evangelio solo, el tema de la comunidad, pero voy a explicar por qué. Sino que es primer anuncio anunciar enviado por una comunidad iglesia. El gran peligro ahora del primer anuncio es que sea una palabra pasajera. Como hay otras palabras que de repente ponemos en el tintero, celebramos un sínodo, un no sé qué, y luego la pasamos y tenemos otro sínodo con otro tema distinto y nos metemos a otro tema distinto. Para que el primer anuncio arraigue en nuestra iglesia, tiene que generar estructura eclesial. O sea, tiene que haber una estructura de primer anuncio. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que es importante en la vida de la iglesia genera estructura. Y seguimos pensando muchas veces que el primer anuncio es algo espontáneo y personal. Muy vinculado pues, al carisma personal, a los dones personales, a tu capacidad de diálogo. Cuando en realidad no, el primer anuncio tiene que ser algo propio de la iglesia. Me explico. Por ejemplo, es muy importante ser caritativos. En la iglesia lo consideramos uno de los pilares. Yo imagino que todos sois caritativos, ¿no? Que dais si alguien necesita, alguna familia, unos amigos, a un pobre. Pero sin embargo, oye, la iglesia ha considerado que ese tema es tan importante que ha generado una estructura que está en todas las parroquias de España, en todas las diócesis, que se llama Cáritas, encargada de potenciar esa caridad. Hemos descubierto que en la vida de la iglesia es importante la catequesis. Tú puedes dar catequesis en tu casa a tus hijos, a tus sobrinos. Dice la iglesia, no, esto es un tema importante. Hay que hacer un catecismo oficial. El obispo tiene que aprobar tal. Una pedagogía, hay que formar a los catequistas. Hay que capacitarlos. Generar itinerarios catequéticos. Y en todas las parroquias de España hay catequesis, o en casi todas, ¿no? Porque es un tema importante. ¿Por qué con el primer anuncio no pasa esto? O sea, el primer anuncio tendría que tener un equipo de primer anuncio, no sé, en cada parroquia. Si no se puede en la parroquia, en la UPA o en el arciprestazgo. O sea, que hubiera equipos de primer anuncio, que fueran capaces de inspirar y que provocaran que el resto de la iglesia anunciara el Evangelio. Todos. Esto yo creo que es el tema fundamental. Mientras no haya equipos de primer anuncio, seguiremos tratando el primer anuncio como un elemento más de todas las otras acciones. Catequesis querigmática, caridad querigmática, liturgia querigmática, pero no. El primer anuncio tiene suficiente entidad para tratarlo como algo propio. ¿Tú te imaginas que hay equipos de primer anuncio y que llegan en la parroquia, se junte con el párroco y diga, a ver, ¿cómo hacemos para llegar a los que no vienen? ¿Qué podemos hacer? Venga, ¿hay algún método que nos ayude a llegar a ellos? Ahora en este momento de la Iglesia tenemos el regalo de los métodos también, ¿no? Que el Papa Juan Pablo II, cuando hablaba de nueva evangelización, hablaba de nuevo ardor, nueva expresión y nuevos métodos. Yo creo que en esto fue profético. Porque los métodos capacitan y forman a la gente para realizar el primer anuncio. Mismo hay movimientos propios ya de primer anuncio, que también capacitan para realizar primer anuncio. Y para que luego lleguen a la iglesia. Si tú tienes esta estructura, luego esta estructura la puedes enganchar perfectamente a la vida pastoral. Con un catecumenado, que algunas estructuras ya de primer anuncio están generando un después para insertarlos en la vida de la iglesia, ¿no? Por eso yo creo que este tema es el crucial. Como no existan estructuras de primer anuncio, el primer anuncio lo seguiremos viendo como algo que realizamos en nuestras actividades y un elemento que introducimos. Cuando en realidad el primer anuncio, y este es el cambio de mentalidad potente, requiere salir hacia afuera y llegar a los que no vienen. Cuando nosotros pensamos el primer anuncio, realizarlo a la gente que viene, a la gente que tenemos, como dicen los profes de economía, al mercado cautivo, ¿no? Los que tengo aquí en mi colegio, en mi parroquia, en mi colegio mayor, en mi universidad. Pero ojo, el primer anuncio nos habla de algo más, de ir al mundo entero, no solo al mercado cautivo, a los que vienen, a los que tienes y te van a comprar ya la mercancía.
¿no? O están por obligación, ¿no? Con otras motivaciones. Este tema para mí es, vamos, el kit de la cuestión. Porque esto también, cuando nos demos cuenta de esto, llegará al cambio de mentalidad pastoral. ¿Y por qué estaban usadas, Javier? Porque no estábamos preparados para eso. Y aún estamos, bueno, ahí es un laboratorio ahora mismo. Pues están experimentando, bueno, y también hay tensiones, lo que hablabais antes, los distintos métodos, bueno, porque está siendo un laboratorio ahora, pero que tiene que llegar a toda la Iglesia. De todas maneras, yo lo que estoy viviendo, la realidad que veo en la diócesis de León, hay varios movimientos o varios métodos de primer anuncio. Están yendo mucha gente que por el boca a boca, gente que no es cercana a la iglesia, de lo cual me alegro. Pero viven ese momento de primer anuncio y luego se diluye porque no se insertan en la comunidad en muchos casos. Entonces, en León... Sí, pero en León ahora mismo no está ocurriendo eso. Ahí, claro, ese es el típico tema y eso, que hay que acompañar. Sí, o sea, que es necesario... Claro, el post, pero es necesario... Es necesario acompañarlo. Y es más, en esto sí que tenemos una obligación los pastores o los sacerdotes, los responsables. Y los laicos y los obispos también. O sea, porque sí que tiene que haber luego un post. No podemos dar a luz hijos, generar hijos y luego dejarlos huérfanos. O sea, hay que... Y el trabajo fuerte viene además con el post, porque además esto es un chupinazo de fin de semana, pero luego lo importante es... Claro, discipular a esa gente, que sean verdaderos discípulos de Jesús. Yo he ido a personas que han ido al primer anuncio, han ido a movimientos de primer anuncio que salen entusiasmados, pero como luego no ha habido ese acompañamiento, ese seguimiento de la persona, a los 2 meses te los encuentran y te vuelven a decir, me han vendido lo mismo de siempre, no me ha servido para nada. Hay que generar el post. Entonces, por eso digo que al final... Vamos a que estamos terminando. Por último. Una puntilla con lo que has dicho. Cuando hablas de que hay que crear estructura de primer anuncio, me surge, es decir, pero si creamos una estructura que somos muy grandes, porque esto ya no me toca a mí. Ahora a mi vecino yo no le voy a hablar, ya vendrá el que está enviando la estructura a la parroquia. A lo mejor tendremos que conectarnos. Eso es. La estructura me refiero. Es una estructura. No soy yo la que tengo que generar, o sea, acompañar para que encuentren su lugar en la parroquia, en la diócesis. Claro, es una estructura que tiene que ser capaz de inspirar la acción de toda la Iglesia. Al final... Pero como también en nuestras parroquias tenemos estructuras que tienen la capacidad de inspirar a la vida parroquial, ¿no? Pues el grupo de liturgia, donde hay un buen grupo de liturgia, ¿tú sabes cómo celebra esa parroquia? Y no todos forman parte del grupo de liturgia, pero todos viven la liturgia, porque hay un grupo de liturgia que se encarga de preparar o como un buen una buena cáritas. O sea, moviliza la caridad de una parroquia. Impulsa, o sea, adelante, que terminamos aquí ya ahora. Y lo último, que decíamos, este ya es el definitivo, no es primer anuncio anunciar por obligación, sino que es imposible callarte lo que vives. Esto es muy importante, fíjate, el primer anuncio tiene la capacidad, el Papa Francisco lo dice, y con esta idea termino. En la Evangelii Gaudium, el número 164, tiene una frase que es bestial, porque hablamos siempre de conversión pastoral, renovación eclesial y tal. Pero la gran pregunta de esto es el cómo. ¿Cómo se lleva a cabo la conversión pastoral? Dice, vale, yo quiero conversión pastoral. ¿Qué hago? ¿Monto un bar para los chicos que vengan a la parroquia? ¿Qué hago? ¿Monto un equipo de fútbol? No sé, para llevar el evangelio a los que no vienen. ¿Qué hacemos? Y el Papa, en la Evangelii Gaudium, dice el cómo. Que esto es muy importante, porque no se achanta, como decimos en Galicia, sino que enfrenta el tema. Dice, cuando habla del tema de la catequesis querigmática, además, 164, dice él, todo proceso de renovación eclesial viene por poner en el corazón de la acción pastoral el primer anuncio, dice él. Todo proceso de renovación eclesial. Si quieres renovar eclesialmente, si quieres esa conversión pastoral, ha de pasar, dice él, por el tema del primer anuncio. Pero no solo de insertarlo, sino de colocarlo en el centro de nuestra acción pastoral. Termino. Yo muy rápido para que ya nos bajemos. Mirad lo que os decía, lo que pretendíamos con este ratito es que nos planteáramos, ¿no? En qué punto andamos de esos 10 tips. Yo os llevado en la mente, en el corazón y en vuestros papeles y pensar un poco hacia dónde podemos caminar, ¿no? Pero a modo de inspiración, ahí están las fotos a lo mejor de vuestros abuelos, ¿no? Hemos empezado con una experiencia de compartir nuestra historia de salvación con gente que no conocíamos de nada. ¿Cuántas veces habéis hecho eso y con cuánta gente lo habéis hecho de los que tenéis alrededor? Porque a lo mejor tenemos que empezar por ahí.
¿no? Yo muy rápido, he estado muchos años detrás de amigas mías para que vinieran al cursillo, el año que viene, y hace el año pasado dije, voy a tomar un café con vosotros, una cerveza con vosotros, y con una cerveza o un vinito delante, les conté por qué Dios era importante para mí, por qué quería que hicieran el cursillo. De las 3 que nos tomamos la cerveza, 2 lo hicieron ese año y una no podía y lo ha hecho este año. Y llevaba como 15 años invitándola. A lo mejor tenemos que compartir lo que Dios ha hecho con nosotros más abiertamente y más explícitamente con los que nos rodean, incluso con nuestros hijos, que a lo mejor no han escuchado de primera mano lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Mira, otra cosa que creo que tenemos que abrirnos es a la esperanza de que este mundo es el nuestro. Ni mejor ni peor que otros de antes, que otros que vendrán. Le tenemos a veces mucho miedo al mundo. Aquí no se puede anunciar nada, en este mundo es imposible. No es verdad, no es verdad. Mirad, una semilla, si yo doy una almendra y os digo que si de ahí es capaz de, que si lo que hay dentro es capaz de romper esa coraza, me diríais que no, pero no es verdad. Tú la metes en la tierra y eso rompe, sale y brota. O sea, pues en toda persona está el germen de Dios. En toda persona. Por tanto, todo el mundo es destinatario del primer anuncio. Y tenemos esa misión, salir sin miedo. El mundo, nuestro mundo, hoy lo necesita. Bueno, pues ojalá haya llevado alguna clave, ¿no?, que impulse este primer anuncio.